Presentamos todo el consejo de Dios para toda América Latina y pueblos de habla hispana con Willy Bayonet. El tema que usted escuchará a continuación ha sido enfocado desde una perspectiva netamente bíblica y con un corazón pastoral. Es nuestro ferviente deseo que usted haga transferibles los conceptos emitidos en esta exposición para bien de nuestra amada América Latina y pueblos de habla hispana. Damos paso de inmediato al consejo de Dios para su vida. Abramos nuestras Biblias, por favor. En el capítulo 10 de la Epístola a los Hebreos, versículo 22, 10:22 de Hebreos. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Estoy aprendiendo de un escritor popular, famoso, que es un pedagogo, es un verdadero maestro, es un artista de la escritura, en verdad. Y él dice que lo que queda, es decir, lo que la gente guarda en la mente, usualmente son expresiones cortas. Y es verdad, uno puede durar una hora hablando y usted le pregunta a alguien ¿de qué trató la exposición? Y le voy a decir, bueno, trató acerca de un hombre que dio una ayuda. Y a lo mejor este no fue en verdad el mensaje en sentido general, sino una ilustración. Es decir, que quedó la ilustración más que la generalidad de la exposición. Bueno, pues aprendiendo de él, entonces tengo una oracioncita corta que debe quedar en el corazón de todos los que están aquí presentes. Sin oración no hay bendición. Sin oración no hay bendición. Es decir, que si usted sale de aquí y alguien le preguntara ¿de qué trató el mensaje de hoy? Bueno, el predicador dijo, ¿qué fue lo que dijo? Que sin oración no hay bendición. Ese es el punto. Sin oración no hay bendición. Y se puede decir que la base de la verdadera oración a Dios, el Padre, es la obra expiatoria del Señor Jesucristo. Estas son las dos verdades que vamos a compartir. Sin oración no hay bendición. La base de la verdadera oración a Dios el Padre es la obra expiatoria del Señor Jesucristo. Pero antes es importante, para llamar vuestra atención, que presentemos nuevamente lo que plantea la Biblia con relación a la necesidad de orar. En verdad, no puede haber bendición donde no hay oración. ¿Queremos sabiduría para aprobar lo mejor? ¿Qué tenemos que hacer? Orar. Dice la Biblia, ¿alguien tiene falta de sabiduría? Pídala a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche. ¿Queremos ver almas salvadas? De igual forma, debemos de orar. Jonás, cuando estaba en el vientre, dijo, la salvación es de Dios. Entonces, si la salvación es de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Orar. ¿Queremos en verdad ver almas salvadas? ¿Queremos ver a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros amigos siendo impactados por la palabra de Dios, por el Evangelio? Entonces es menester que oremos. ¿Queremos provisión para nuestras necesidades? ¿Necesitamos provisión? En otras palabras, queremos que del corazón nuestro todo lo que salga sea en verdad amor. Así como que hay que podar la hierba mala, hay que arrancarla, y la grama hay que podarla, así también para que del corazón puedan salir cosas buenas, entonces es necesario que oremos, que clamemos a Dios. ¿Queremos una iglesia unida y floreciente? No es el resultado de la casualidad, es el resultado de la oración, de orar a Dios. Pero además de esto, ¿queremos ver el poder de Dios en medio nuestro, sanando a los enfermos? Entonces es menester que oremos a Dios. ¿Queremos ver corazones de piedras siendo quebrantados? Tenemos que orar a Dios. Pero algo más que a veces ignoramos. ¿Cuántas veces no sabemos
que la pecaminosidad nuestra tiene que ser golpeada. Y creemos que ella se va a morir sola. No. La pecaminosidad nuestra tiene que ser mortificada. Y no hay mejor vía para mortificar nuestra pecaminosidad que la oración. Los hombres de Dios de la antigüedad hablaban de esta doctrina, de esta verdad, la verdad de la mortificación de la carne. Y no hay mejor vía para mortificar nuestros deseos carnales que la oración. Y al mismo tiempo pedirle a Dios que haga morir lo terrenal en nosotros. En pocas palabras, sin oración no hay bendición. El propósito de estas exposiciones es que para que el pueblo de Dios en este lugar primero tenga una experiencia real con Dios a través de la oración. Y segundo, para que podamos entender que sin oración no hay bendición. Para que podamos persuadirnos de esto. Si logramos estos dos objetivos, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Que podamos tener una experiencia real con nuestro Dios y que entendamos que las bendiciones de un creyente y de una iglesia local no son caprichosas, ni porque sí, porque tenían que ocurrir esas bendiciones. No, son esas bendiciones el resultado de un buscar el rostro de Dios, de un pedirle a Dios. La Biblia plantea, en segundo lugar, la importancia de la oración. No solamente la necesidad de orar, sino también la importancia de la oración. Se habla de una escuela de oración. ¿Recuerdan ustedes? En el Evangelio de Lucas, capítulo 11, se le acercaron los discípulos del Señor. Esto en primera fase, ¿no? Se le acercaron y le dijeron: Señor, enséñanos a orar. ¿De qué forma? Como Juan enseñó a sus discípulos. No sabemos cómo Juan enseñó a sus discípulos, pero sí sabemos que Juan enseñó a orar a sus discípulos. Ven ustedes, a veces pensamos que la oración es un asunto tan místico y tan de la persona, bueno, que no se necesita ir a una escuela. Pero no, encontramos aquí con claridad que Juan fue diligente en enseñar a sus discípulos a orar. Pero no solamente esto, también en Mateo encontramos, Mateo capítulo 9, encontramos que se le acercaron unos discípulos de Juan al Señor y le dijeron: ven acá, los fariseos ayunan. Y también los discípulos de Juan, nosotros también ayunamos. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Es interesante. Es decir, los fariseos acostumbraban a ayunar 2 veces a la semana y los discípulos de Juan también ayunaban como algo natural, algo normal. Claro está, los fariseos ayunaban de una manera desenfocada, Los discípulos de Juan oraban de manera correcta porque Juan era un discípulo, un profeta y un discípulo, ¿por qué no? Auténtico. Y además Juan había sido comisionado para allanarle el terreno al Señor. El esposo todavía no había llegado desde el punto de vista de Juan. Por eso la respuesta del Señor a estos hombres fue la siguiente: bueno, cuando el esposo está presente, no hay necesidad de ayunar. Yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. En su luna de miel, cuando usted se casó, ¿usted la primera noche decidió ayunar? Eso sería hasta pecaminoso. O dijo: bueno, me abstengo de relaciones sexuales la primera noche. No, usted dijo: esto es un banquete, en todo el sentido de la palabra, ¿verdad? A comer bueno, a tener una habitación agradable, una luna de miel, es eso. Ahora, si el esposo va de viaje, entonces hay tristeza, hay un deseo de que retorne, se anhela la venida. En este caso, los discípulos del Señor no tenían por qué ayunar, porque el esposo estaba presente. Lo que debían era tener una comunión cara a cara con Él, una conversación, si se quiere, con Él, continua. Por eso el Señor dijo: cuando el esposo les sea quitado, entonces sí, van a tener que ayunar. Pero observen ustedes que
Los discípulos de Juan oraban y ayunaban. Pero la respuesta del Señor con relación a la inquietud de la oración, es decir, enséñanos a orar, la respuesta no fue una respuesta, digamos, cruda o ruda o dura. No. El Señor le dijo, ustedes orarán así. Y le dio una especie de modelo de oración. En vez de reprenderlo, el Señor los instó a orar. Los educó, le dijo, no oren como oran los fariseos, que ellos piensan que por su palabrería van a ser escuchados. Vuestro Padre sabe de qué cosa ustedes tienen necesidad antes de que ustedes la pidan. En otras palabras, oren, pero oren con la conciencia de que Dios no solamente es omnisciente, sino que Él es soberano. Él es soberano. Es decir, que la oración de ustedes no solamente debe de ser oración, la oración de ustedes debe de ser también adoración. Y en Lucas capítulo 18, ¿qué encontramos en Lucas 18? Bueno, el Señor presenta una parábola indicando la necesidad de orar. ¿Y qué dice? Y de no desmayar. La necesidad de orar y no desmayar. ¿Por qué la necesidad de orar y no desmayar? Bueno, porque si hay una área en la vida cristiana más vulnerable, es el área de la oración. ¿Y por qué no? Es el área más atacada, el área de oración. Por eso presentó esa parábola de la mujer que iba a importunar delante del juez. Y le decía una y otra vez, hazme justicia, hazme justicia. Dice, para que no me agote la paciencia esta mujer, le haré justicia. Y aquel que fue a medianoche a buscar también ayuda, importunó. Y eso quiere Dios que nosotros hagamos también, que importunemos. Y cuando el Señor estaba en Getsemaní, sus discípulos no pudieron orar. Y el Señor dijo, a la verdad el espíritu está presto, ¿pero qué? La carne es débil. Alguien me preguntó recientemente que cuánto tiempo debe uno dedicar en la oración, o cómo se sabe que uno ha orado mucho. Tuve que darle una respuesta bíblica. El que ora menos de una hora, ora poco. Porque el Señor dijo, no habéis podido orar, ¿cuánto? Ni una hora. Como queriendo decir, este ejercicio de la oración debe de llevarnos a orar, y no a orar poco, a orar mucho. Es decir, que es una forma de nosotros todos medirnos. Si somos hombres de oración, no solamente debemos de estar en el espíritu de la oración, sino que debemos de sacar un buen tiempo para estar ante la presencia de nuestro Padre Dios, de nuestro Padre Celestial. Pero quiero dejar otra verdad aquí, importante. La iglesia más poderosa es la iglesia que ora. Es la iglesia que más depende de Dios. Y explicaré eso más luego. La iglesia más poderosa es la iglesia que ora. Y se puede decir eso en sentido personal y particular también. El creyente que más ora es el más poderoso. Claro, estamos aquí para orar y para orar bien, para aprender a orar y a orar a la manera de Dios. Ahora mire usted algunos ejemplos del Antiguo Testamento. Pongamos dos. Daniel. Daniel fue llevado a un lugar tremendo, un lugar de eminencia. Era un hombre de Estado. Y en Daniel se cumplió esa verdad de Martín Lutero, que decía, el que ha orado mucho, o el que ora mucho, estudia mucho, trabaja mucho y hace mucho para Dios. Porque eso pasó con Daniel. Daniel era un hombre que oraba 3 veces al día y Dios lo puso en una posición de eminencia, repito. Pero no solamente en una posición de eminencia, sino que también encontramos que Daniel se destacó por encima de lo que estaban a su nivel. Después del rey habían 3 hombres. Y dice la Biblia que en Daniel había un espíritu superior. Y como dice el libro de Eclesiastés, toda buena obra despierta envidia. Entonces pasó lo mismo con Daniel. Su sabiduría, su conducta intachable, despertó la envidia de estos otros hombres. ¿Y qué decidieron? Decidieron pues hacerle daño. Y llevaron a Darío a que diera un decreto de que solamente él debía ser adorado por un tiempo. Y Daniel dijo, no dijo nada. Lo que hizo fue que se encerró en su habitación
abrió las ventanas y oró a Dios como solía hacer antes. Él oraba 3 veces al día. Los leones cerraron sus bocas, o más bien Dios les cerró las bocas a esos leones. El nombre de Dios fue glorificado. Era un hombre de oración que dependía plenamente de Dios, que tenía a Dios de su lado, estaba consciente de que quien lo había colocado ahí era Dios. Mire, el gran peligro, y esto es interesante, el gran peligro de llegar a una posición de importancia, estoy hablando a los cristianos, sin oración, el gran peligro es que va a haber una agonía interna tan grande que no vale la pena. ¿Por qué una agonía, una desesperación? Bueno, ¿lo digo o no lo digo? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Denuncio o no denuncio? Hay temor. Si digo, me quitan. Ahora, cuando fue Dios que lo puso allí, fruto de usted orar, de tener una vida en el Espíritu, una vida de oración, usted dice, si me quitan, que me quiten. A la larga fue Dios quien me puso. No tengo miedo. Lo más que puedo hacer es clamarle a Dios para que Él cumpla su propósito en mí. Pero nadie me va a hacer negar mi fe. Ni me voy a quedar callado. Nadie me va a silenciar. Seré prudente, pero nadie me va a silenciar. Y eso pasó con Daniel, y eso pasó con José, y eso pasó con David. ¿Qué dice la palabra de Dios? David decía, 5 veces al día te alabo. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Era un hombre de oración. Si usted lee los salmos, usted se va a dar cuenta que este hombre vivía de rodillas, clamando a Dios. De madrugada te buscaré. Salmo 63. Mi alma te anhela, mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay agua, para ver tu poder y tu gloria. Otro hombre de Dios, ¿verdad? David. Pero si usted abre la Biblia, en el Nuevo Testamento, va a encontrar que Pedro, el impulsivo Pedro, era un hombre de oración y de ayuno. Primero, en Pentecostés estaban todos orando, esperando la bendición de Dios. Y esto es una enseñanza para nosotros. Nadie piense que va a haber una bendición en esta iglesia si primero no hay un Pentecostés. Tiene que haber un Pentecostés para que haya bendición. ¿Qué es lo que quiero decir? Dios le dijo, no salgan, esperen la promesa del Padre y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, pero primero tenían que tener el poder. Y yo sé que la ortodoxia nuestra nos dice, esa fue una acción única o un acontecimiento único. Sí, fue un acontecimiento único. Pentecostés no se repite en el sentido de que el Espíritu Santo venía para quedarse, descender, para quedarse de manera definitiva, pero la verdad está vigente. La verdad está vigente, el principio está vigente. No puede haber bendición en una iglesia si el Espíritu no está presente. Y hay que sentirlo. Yo no estoy conforme. Hasta que nosotros no sintamos, así mismo, si usted subrayelo bien, sintamos. Sí, sensorial, sintamos. Somos seres sensoriales y Dios se comunica a través de eso mismo. De nuestra parte sensorial, de nuestra mente, de nuestro entendimiento, de todo lo que somos. Pero no dice la Biblia que el viento sopla de donde quiere. Tú no sabes dónde viene ni a dónde vas, pero lo percibes. Entonces tú no puedes saber cuándo viene el Espíritu, es verdad, ni a dónde va, pero sí podemos sentirlo. Eso quiere decir que tenemos que sentirlo. Que nos engañará nuestra pecaminosidad, que a veces será nuestra emoción y a veces será la realidad de Dios. Así viviremos todo el tiempo, con esa tensión. Esa tensión la tendremos. ¿Será mi emoción o será el Espíritu? Pero no caigamos en el extremo, ¿verdad? De decir, no hay que buscar al Espíritu Santo. Dios es soberano y Él lo reparte como Él quiere. No, nosotros estamos llamados a buscarlo. Dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, acérquense a mí, que yo me acercaré a vosotros. Acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces esa es la gran verdad. Sí, debemos de esperar que el Espíritu de Dios se muestre de manera poderosa. Y escúchenme, después de esto, encontramos que Pedro
concomitantemente o al mismo tiempo que Dios estaba operando en Cornelio, dice que Pedro estaba en una casa cerca de la playa y estaba ayunando. Y de repente le da hambre y cae un éxtasis. Y ahí el Espíritu de Dios le ministra y le dice: Pedro, mata y come. No, ¿cómo voy a hacer esto? Eso es algo inmundo. Lo que yo he santificado, no lo llames tú inmundo. Y entonces le dice: vienen a buscarte por allí. Pero el punto que quiero destacar aquí es que Pedro ayunaba. Pedro oraba. Y Pablo, una vez se convierte el apóstol Pablo, va a la casa de un hombre de Dios. El Espíritu de Dios lo había instruido, ¿ya? Más bien este hombre fue instruido para que fuera donde Pablo. Dice: he aquí que él ora. Él ora. En otras palabras, no fue que Pablo se convirtió y dijo: estoy esperando la clase de nuevos creyentes y que me instruyan, ¿verdad? Que tengo que leer la Biblia y que tengo que orar. Mire, a los nuevos creyentes, aunque se lo decimos, no hay que decírselo. Aquí hay pediatras, ¿verdad que sí? Está bien que ustedes le dan una nalgada a los niños para que lloren, ¿verdad? Es para que lloren. O ellos salen llorando. Díganme ustedes, que verdad yo no sé. ¿Usted es pediatra? No. Pero ella parió, que lo sabe por experiencia. ¿Cómo ve? Para que lloren. ¿Quién es pediatra? ¿Dónde está la doctora? Eddie, hable. ¿Qué es lo que se le hace? Que es un trauma. Pero lloran los muchachos cuando nacen. Lógico. Ese es el punto. ¿Ve? Es un maltrato. Ahora, oigan esta noticia interesante, que ya no se les da nalgada porque es un maltrato. Es decir, entonces hay muchos pediatras que deben de estar presos por maltratar a los bebés. Pero el punto es que ellos nacen y respiran, ¿verdad? Hay evidencia de que están vivos. En ese sentido, cuando una persona se convierte al Señor Jesucristo, hay respiración. Esa persona respira y evidencia que está viva porque ora, porque lee la palabra del Señor, quiere estar más con el pueblo de Dios. Pero conversiones nominales, ¿verdad? Que para cumplir se van, me convertí, y se van y viven su vida normal. Pero el que ha recibido el trauma positivo de la salvación, el choque positivo de la salvación, el encuentro personal con Dios, tiene hambre de Dios. Tiene hambre, deseos, ganas de Dios. Y alguien aquí, y no voy a ser complaciente con nadie, porque él no es complaciente, alguien aquí puede decir: yo me convertí y yo no he sentido nada. Yo no le voy a decir: esto es por la fe. Es verdad que por la fe usted tiene que sentir algo. ¿Usted no ha sentido nada? No, por eso es que me voy a descarriar, me voy porque no he sentido nada. No es como aquel que sintió algo. No, eso es una irresponsabilidad. Si usted no sintió nada, es verdad que no es por sentir, es por la fe. Pero dígale a Dios: yo quiero sentir tu presencia. Yo quiero en verdad tener los ríos de agua viva dentro de mí. Yo quiero tener la paz. Pero esto no es un pedir y dar. Es un pedir y dar. Es decir, que no puede ser esto muy intelectualoide, de que me convertí y estoy igualito. No. El que está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Algo ocurre. Entonces, la oración aquí es un elemento vital, determinante. El nuevo creyente ora. Pero no solamente esto. Encontramos en el libro de los Hechos que Dorcas, una mujer de Dios piadosa, iba a la orilla del río. ¿A qué? A orar. Y se encuentra entonces con Pablo. Y Pablo le anuncia la palabra de Dios, y el Espíritu Santo abrió el corazón de Lidia. ¿Lo dije bien? De Lidia, de Tiatira. Abrió el corazón de Lidia. Pero ella estaba en el espíritu de la oración. Iba a orar, sabía la trascendencia de la oración. ¿Y cómo pueden haber creyentes que no sepan acerca de la trascendencia de la oración? Que no puede haber bendición sin oración. No puede haber prosperidad en un creyente y en una iglesia sin oración. Pero no solamente esto. Es importante que entendamos, aunque se señaló brevemente ahorita, es importante que entendamos
la importancia del ayuno. Del ayuno. Si yo preguntara aquí, y no lo voy a hacer, pero si preguntara, ¿cuántos sacan tiempo para ayunar en el mes? Nadie me responda. Pero el ayuno cristiano forma parte indispensable, digamos que vital para la piedad en lo que tiene que ver con los creyentes. Los discípulos del Señor trataron de sacar un demonio y no pudieron. Y el Señor le dijo, este género no sale, como dice la Biblia, si no es con oración y ayuno. Algunos dicen que la palabra ayuno no necesariamente está en el original, pero la idea es una oración permanente y se infiere, entendamos que está o si entendemos que no está, como quiera, se infiere que es una oración perseverante. Es una oración, es un orar continuo hasta que logremos, ¿verdad?, lo que estamos pidiéndole a Dios. Pero no solamente esto. Encontramos a Pablo también ayunando en más de una ocasión. ¿Por qué y para qué tenían que ayunar? ¿Acaso necesita Dios de nuestro ayuno? Dios no necesita de nuestro ayuno, pero nosotros sí necesitamos ayunar a Dios y ayunar y consagrar tiempo para Dios para que nuestra fe se fortalezca. Y el Señor también dijo, cuando ayunéis, dando como un hecho que los creyentes, sus discípulos, ayunan. Hoy en día se habla de uno de los avivamientos más grandes que estamos viviendo, y yo espero algún día visitar esa nación, y yo creo que no va a ser lejos, pero quiero que Dios me conceda esa bendición de ir a Corea del Sur. Más que a Israel, más que a Jerusalén, yo quisiera ir a Corea del Sur. En Corea del Sur está ocurriendo un avivamiento extraordinario. Y yo le voy a decir algo, que Dios nos libre de que la ortodoxia nuestra, cuando hablamos de ortodoxia, es ese apegamiento a la letra del texto, ¿no?, que a veces nos hace tan hipercríticos, no nos impida ver la obra de Dios a nivel mundial. En Corea del Sur hay iglesias de más de 500,000 de personas, no solamente una, varias iglesias de diferentes denominaciones, bautistas, pentecostales, de 200,000 miembros, de 300,000 miembros, de 500,000 de miembros. Allí hay un verdadero avivamiento. Ahora, ¿saben ustedes dónde está la clave? Bueno, la gracia de Dios, lógicamente. Pero esa gracia de Dios se manifiesta en un buscar el rostro de Dios. Cuento esta historia verídica de un hombre de Dios que iba a realizar una concentración masiva donde iban a congregar 1,000,000 de personas en Seúl. Y el departamento de policía le dijo, no la van a hacer. Y este hombre entendió la trascendencia de esa actividad y se fue con un grupo de hombres a la montaña, en un lugar de oración, y allí duraron 40 días ayunando. Cuando regresaron, el jefe de la policía lo dice, lo estábamos buscando. No, ustedes ya tienen el permiso y toda nuestra colaboración. ¿Quién dio el veredicto? Vino de arriba. ¿Acaso no dice el libro de Proverbios, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Dios, a todo lo que quiera le inclina? Es muy fácil recitar el texto, ¿verdad? Y decir, si viene juicio de parte de las autoridades, lo asumimos. Si viene bendición, lo asumimos, está bien, pero la conducta del creyente no es pasiva. Si vemos torpeza en los gobernantes, vamos a decir, es un juicio de Dios. Olvidémonos de eso, hermanos. No, Señor, cámbiale el corazón al gobernante. Tu palabra dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Dios. A todo lo que quiere, inclínalo a lo bueno. Bienaventurada la nación que tiene iglesia, que oran y que saben orar. Tenemos que darle mucha gracia a Dios por nuestro país, con toda y la corrupción que usted pueda ver. Pero este es uno de los países más bendecidos. Con todo lo que usted pueda ver, que ladrones que roban letras de bronce a las iglesias afuera, y que se roban los cables y que nos dejan sin luz, como quiera que sea, este es un país bendecido por el Señor. Créanme lo que es así. Aquí no tenemos amenazas de terrorismo, aquí no tenemos muchas amenazas y otro problema. Aquí podemos dar gracias al Señor
Aquí tenemos un gobernante que habla poco y eso es una dicha de Dios. Eso es una bendición del Señor. Aquí tenemos todavía gente que se preocupa por la ética, aunque no la apliquen, pero por lo menos hay una preocupación y eso es algo. Hay países donde ni por eso se preocupan, que esto es comamos y bebamos y trafiquemos y hagamos todo lo malo que se puede hacer. Ahora, ¿usted sabe dónde está el origen de eso? Sospecho que es que muchos extractos sociales Dios está llamando a su pueblo. Donde quiera usted se encuentra con un cristiano. Yo estaba en una de las plazas más importantes de la capital, de la zona metropolitana, la más lujosa, diría yo. Y ahí he escuchado por 3 ocasiones canciones cristianas. ¿Usted está oyendo eso? ¿Dónde va la high class? Canciones cristianas. Pues eso es un regalo de Dios. Que puedan permitir canciones cristianas en una plaza donde todo el mundo esté escuchando. Que sea mi universo. Eso es un regalo de Dios. Escuche esto, que es verdad verdadera. Si se quiere hasta verdad absoluta. La moral de una nación la determina el pueblo de Dios. Es el pueblo de Dios. Como el pueblo de Dios esté, así estará el mundo. Nosotros somos la sal. Si salamos, la sal se va a sentir, se va a evidenciar. Pero esto no puede ocurrir, mis queridos hermanos y amigos aquí, si no oramos, si no sacamos tiempo para ayunar, hasta que no veamos la bendición de Dios. No creamos que somos insignificantes. No, nuestra oración es determinante. Es determinante. Ahora bien, es importante que nosotros sepamos cuál es el fundamento de la oración. El domingo pasado dijimos que nuestra oración, se sustenta en la expiación, en la obra del Señor Jesucristo. Y esto es lo que demarca la oración humanista o pagana de la oración cristiana. Hay personas que tienen la oración como una terapia. Y es buena medicina la oración, en verdad. Orar es saludable. Pero nosotros no oramos porque sea saludable, sino porque orar es hablar con Dios. Realmente hablar con Dios. Nosotros oramos porque tenemos y podemos orar. Si tenemos fe en un palo y creemos que eso es Dios, eso funciona. No. Nosotros estamos aquí con sinceridad. Y voy a decir una verdad mayor ahorita que esta que estoy diciendo. Nosotros no estamos aquí jugando a la religión. Por eso el mismo Dios de la Biblia dice, probadme ahora en esto. Y yo creo que si se aplica lo económico, se aplica a todo lo demás. Probadme ahora en esto. Elías retó a los profetas falsos. Él estaba consciente de que su Dios era verdad o verdadero. Pero ellos también parece que tenían algún antecedente de manifestación de sus dioses, que se atrevieron a aceptar el reto. Esto nos indica entonces que hay un Dios de este mundo, hay un Dios de este siglo que engaña a la gente, que hasta puede llegar a darle el premio, permitiéndoselo el Padre Celestial. Algunos que van detrás de brujos y ven ciertos resultados, Dios puede permitírselo a Satanás que lo haga. Él es el soberano y encontramos antecedentes bíblicos, como el caso de Saúl, que así fue. Pero como nosotros estamos en lo verdadero y en el verdadero, es bueno que estemos bien sustentados. En el capítulo 9 del Evangelio de Juan, específicamente el versículo 31, el ciego, quien había recobrado la vista por el poder milagroso del Señor Jesucristo, dijo una verdad teológica profunda. Dijo, Dios no oye a los pecadores, pero si alguno se arrepiente, a ese Dios oye. En otras palabras, Dios no oye a todo el mundo. Dios no oye a los pecadores. La promesa es para los íntegros. A los íntegros Dios le mostrará el camino. ¡Qué bendición! Estuve leyendo una ilustración presentada por John Stott en su libro acerca de la expiación, la cruz de Cristo. Y John Stott cuenta acerca de un drama muy interesante que se hizo en un lugar en donde había un señor que golpeó a otro, ¿no? Le dio una galleta, lo maltrató, en fin. Pero el otro no le hizo nada. Entonces se fue
pero le quedó el remordimiento de que había hecho algo malo. Ahora, ¿cómo iba a arreglar ese asunto interno, real? ¿Sabe lo que dijo? Voy a ir donde el individuo, le voy a decir que me golpee. Y ya estamos a mano. Le dijo, golpéame tú también como yo te golpeé a ti, porque no puedo vivir con esto. Dijo, no, no te puedo golpear. Golpéame, golpéame. Pero volvió otra vez y pensó, ¿qué otra cosa puedo hacer para quitarme esto de encima? ¿Saben a lo que él le estaba rehuyendo? A pedir perdón. Y esa es la realidad del hombre. El hombre estaría dispuesto a hacer cualquier cosa, ¿verdad?, para callar su conciencia, sin tener que ir en arrepentimiento delante de Dios y decirle, aquí estoy, perdóname, límpiame. Dios no oye al pecador. Pecador quiere decir, aquí está Dios, te ayudé. Entonces, como te ayudé, ayúdame tú ahora a mí. No. Eso es chantaje. Y Dios no permite de ninguna manera chantaje. Mis queridos amigos y mis queridos hermanos, nosotros podemos orar porque la deuda fue pagada. El Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo, antes de entregar el Espíritu, dijo, consumado es, pagada está la deuda. Él pagó, Él murió en nuestro lugar. Pero mire usted, la venida del Señor no fue casual, no fue caprichosa. Cientos de años antes de la venida de Él, el Padre quiso dejar una impresión en la humanidad e ilustró de forma dramática su obra expiatoria o su obra redentora. Un lugar terrible, en donde se presentaban ofrendas y sacrificios. Como dice el libro de Hebreos, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Cada día, un sacrificio. Y una vez al año entraba el sumo sacerdote, también con sangre, a ese lugar sagrado, para presentar ofrenda y sacrificio por los pecados del pueblo, y especialmente por los pecados de ignorancia, para que Dios cubriera esa nación, para que Dios cubriera su pueblo, para que la ira de Dios no se encendiera. Ahora encontramos con claridad que Dios estaba anunciando la venida de Jesús, de su Hijo. Y desde su inicio, Juan lo señaló, he ahí el Cordero de Dios. Y él una y otra vez decía que él tenía que dar su vida en rescate por muchos, que él tenía que morir y al tercer día iba a resucitar. Con claridad. Y en efecto, así sucedió. Y si abrimos la Biblia, entonces en el libro de Hebreos, una y otra vez se nos dice lo siguiente. Por ejemplo, un sacrificio eterno. Dice el capítulo 9, versículo 14. Dice, 9:14, dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas. ¿Con qué propósito? Para que sirváis al Dios vivo. Un sacrificio eficaz. Versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas, sí, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Ahora escuche usted. Pero ahora, ¿qué dice su Biblia? En la consumación de los siglos. ¿En qué tiempo estamos viviendo? ¿En qué tiempo estamos viviendo? En la consumación de los siglos. Nadie dude de esto que voy a decir. Esto se está acabando. Esto se está acabando. Esto se escribió en el primer siglo y ya estamos en el siglo XXI. Y el texto dice en la consumación de los siglos. La venida de Cristo anuncia la consumación de los siglos. Estamos en la consumación de los siglos. En cualquier momento nos vamos. Dice más la Biblia. Dice, en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitarle en medio lo que impide nuestra comunión con Dios. ¿El qué?
el pecado, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido, ¿cuántas veces? Una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez. ¿En relación con qué? Con el pecado. ¿Usted le espera? Pero mire el énfasis que da el capítulo 10, versículo 12. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. El versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. De ahí entonces la trascendencia de nuestro texto. Acerquémonos con corazón sincero. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Pero la hipocresía predomina en el hombre, y este quiere tener una dualidad, y es con sinceridad. Ya tú no tienes que ocultar nada. La sangre de Cristo es poderosa. La sangre de Jesucristo, como dice Juan, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es la religión y los religiosos que te señalan con el dedo y te titulan de pecador o pecadora. Cristo te dice, eres pecador, pero ven que yo te limpio. Y queda limpiecito. Nadie lo va a entender. Nadie lo va a entender. Mire, a mí me hicieron un estudio esta semana interesante. Dicen que es rutinario, que ya hay que hacérselo después que uno pasa de los 40. Yo me lo hice, ¿verdad? Con luchas y con bregas. Pero yo tuve la siguiente deducción. Ya sabe que mi esposa está diciendo, yo sabía que no se le iba a quedar. Fue la siguiente experiencia que tuve. Tenía el radiador de mi carro defectuoso, una piececita sencilla, ¿no? Y lo llevé al mecánico, pero como quiera el carro seguía calentándose porque parece que el problema era el eléctrico. Pero yo tenía que hacer una diligencia que entendía como urgente, pero en verdad no era tan urgente. Y me fui a hacer mi diligencia. Y el carro se me calentó. De esa diligencia dijo, hay otra diligencia que es tan urgente. Tengo que buscar a mi hijo a la escuela de música. Pero cuando voy, el radiador hacía así. Se explotó. Calentó el carro y ya ustedes saben la vergüenza en medio de un tapón. Bueno, el arreglito que pudo haber salido por algunos 1,000 o 2,000 pesos salió casi por 30,000. Entonces yo me dije a mí mismo, Willy Bayonet, cuidado si te pasa con tu salud lo mismo que le pasó con el carro. Que tú crees que es algo sencillo y dices, déjalo para mañana. Y entonces te puede pasar algo más terrible. Y eso es verdad. Pero el punto es que en este estudio te limpian el estómago a través de una sustancia. No creas que te van a meter un cepillo, ¿no? Es lo que le llamamos usualmente pulgar. Pulgan a uno. Ustedes saben, porque mi mamá me daba, y Donald también lo sabe, de zen, ¿verdad? ¿Aceite de zen, Donald? Resino de zen. Y parece que es eficaz, porque miren a la edad que yo he llegado. ¿Saben lo que es? Qué bien se siente uno cuando uno está limpiecito, sin ningún tipo de alimento en el cuerpo. Yo hasta a la doctora le dije, ¿y esto puedo hacerlo periódicamente? Una sustancia de la India que viene. Ahora, ¿yo he visto alguna vez mi estómago, mi aparato digestivo? No, la doctora que la chequeó lo vio de arriba abajo. Yo ni cuenta me di. Tu alma necesita ser limpiada para que te sientas bien. Lo único que pulga tu alma es la sangre de Cristo. Tú puedes sentir los síntomas de la suciedad, aunque no las pueda ver. Pero no hay una cosa más preciosa que sentirse limpio ante la presencia de Dios. ¿Por qué rehuyes? ¿Por qué te escondes? Ven, dile, aquí estoy. Límpiame de todos mis pecados. Y esto va para nosotros los creyentes, porque aquí están nuestros invitados y ellos están viendo que le estamos hablando al pueblo de Dios y ellos están cogiendo también de lo que le estamos diciendo, porque esto es para ellos también. Pero les digo al pueblo de Dios aquí que la sangre está disponible ahí permanentemente. Hemos pecado, limpiémonos. No rehuyamos. No digamos, me portaré bien para luego ir. No. Ve a la sangre.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, la bendición más grande que podemos tener es la comunión con nuestro Padre. Es la bendición más grande que podemos tener. Hablar con Dios, tener comunión con Dios. Les decía que hay una prueba mayor que nosotros debemos de tener. Si los profetas de Baal clamaban a sus dioses extraños porque tenían alguna esperanza, Elías estaba tan seguro que no hizo una oración larga, hizo una oración corta. Pero esa oración corta, créalo usted, era precedida por una vida de comunión con Dios. Era el hombre que estaba en el arroyo de Querí. Era el hombre que hablaba con Dios, que decía: viva Jehová, en cuya presencia estoy. Vivía en la presencia de Dios. Mi reto para esta iglesia amada, es que no soltemos a Dios hasta que no veamos la bendición de Él en medio nuestro. Que tomemos resoluciones de consagración, de oración, de devoción. Señor, hasta que tú no nos bendigas, no te soltaremos. Me alegro, porque sé que la santidad es progresiva y la cercanía con Dios también. Es verdad que podemos ahora decirle a Dios Padre, Papá, pero cuanto más lo conocemos, más nos alejamos y nos acercamos. Ambas cosas, por su temor, por su amor. No quiero pensar que sea una mera percepción mía. Yo sentí esta mañana, mientras cantábamos, menos peso en la iglesia. Yo sentí esta mañana una iglesia más liviana en la adoración. Pero eso tiene que ser gradual. Eso tiene que ser gradual. Nuestra cercanía con Dios en crecimiento. En crecimiento. No sabemos hasta dónde podamos llegar creyéndole a Dios. Cuando comenzamos a creerle a Dios, grandes cosas tienen que ocurrir. Nosotros estamos en una provincia. Esta iglesia tiene que sentirse responsable de la provincia. Y si Dios nos bendice más, fantástico. Pero sintámonos nosotros como los emisarios de Dios y los atalayas de Dios para esta provincia. Dimensionemos nuestra responsabilidad. Si nos acercamos a Dios, Él se acercará a nosotros. Y es muy sencillo. El devocional familiar. Yo no estoy satisfecho con el devocional familiar de mi casa. Lo estamos haciendo. Y a veces lo hacemos hasta de forma ritual, porque hay que hacerlo. Pero esa es la primera etapa. Esa es la primera etapa. Hágalo aunque sea de forma ritual. Aunque sea abrir la Biblia y póngalo a orar, aunque sea mecánicamente a cada uno. Esa es la primera etapa. Como asentarse. Vaya tras una segunda etapa, un segundo nivel, que a eso vamos. Que el tiempo devocional familiar sea excitante. Sea excitante. Que los muchachos quieran estar. Que la esposa quiera estar. Que el esposo quiere estar. Porque cuando no es uno es el otro. Que todo el mundo quiere estar en ese momento. Que el televisor comience a ocupar un cuarto o quinto plano. Es más, que lo tengamos casi hasta de adorno en la casa. Y ese televisor tan bonito, ¿cuál? De tanto tiempo que tenemos que ya ni nos acordamos de él. Esa es una resolución. Levantarnos un poco más temprano para orar. Y acostarnos un poco más tarde para orar. Leer la palabra de Dios y desmenuzarla. Y compartirla. Medir el teléfono. ¿Cuánto tiempo duramos hablando por teléfono? ¿Y qué hablamos? Que no haya murmuración, que no haya queja, que no haya crítica. Que sean palabras edificantes. Ora por mí, hermano. Ora por mí, hermana. Oremos juntos. Me gustó esta semana que una hermana me llama y ella no sabía que yo estaba medio drogado todavía y mi esposa no sabía lo que estaba pasando. Sedado, un sedante de la... Dice, ore por mí, pastor. Y mi esposa, que estaba manejando, ve que de repente yo comienzo a orar. Dice, pero todavía tiene los efectos. Pero qué bueno, cuando no hay vergüenza
Y tú puedes decir, ora por mí. Si yo oraré por ti, no, ora ahora. Yo quiero que tú ores por mí. Y que todos estemos preparados en el espíritu de oración para que cualquiera que nos pida, oremos. Y a los doctores que están aquí, sigan el ejemplo del doctor Miguel Núñez. Le preguntaba a alguien al doctor Miguel Núñez. Dice, ¿y tú crees que Dios sana, tú como médico? Dice, sí, yo creo que Dios usa la medicina convencional, pero yo oro por mis pacientes. Y yo he visto el poder de Dios obrando en salud en mis pacientes. Es decir, que los pacientes del doctor Miguel Núñez tienen un médico preparado, competente, pero tienen un hombre de Dios también. Y así los médicos, las doctoras que hay aquí. ¡Qué bendición tan grande! Los educadores, no solamente eduquen, oren por sus estudiantes, por sus alumnos. Yo espero días buenos para la iglesia, días gloriosos. ¿Saben qué? Y perdónenme los amigos que están aquí, porque esta es una información que tiene que ver con la iglesia. Nosotros tenemos compromisos financieros aquí, fuertes, pero ya no me preocupan. Ya no me preocupan. Me preocupa más la salud espiritual de la iglesia. Si la iglesia está bien delante de Dios, Dios se encargará de lo otro. Él se encargará, Él suplirá, Él proveerá. El imán que atrae todas las bendiciones de Dios es la fe. Lo que aleja todas las bendiciones de Dios es la incredulidad. Usted, mi amigo, mi hermano, decídase a creerle a Dios 100% y veremos días buenos. No se olvide de la gran verdad. Sin oración no hay bendición. Padre, te amamos y te bendecimos y te damos toda la gloria y toda la honra a ti. Señor, nosotros necesitamos como iglesia un despertar espiritual. Nosotros necesitamos un avivamiento en nuestras almas. Muévenos a una mayor consagración, a una mayor devoción. Necesitamos, Señor, que las cosas de este mundo no nos distraigan, que el picoteo con las cosas de este mundo no quiten el apetito espiritual. Danos un buen tiempo en este día, que donde quiera que estemos, cualquier lugar, podamos dar gloria a tu nombre, por Cristo Jesús. Amén. Si este mensaje ha sido de edificación a su vida, hágalo transferible. Para mayor información del ministerio Todo el Consejo de Dios, llámenos al teléfono 596-1791, código de área 809, Santo Domingo, República Dominicana, o a nuestro email o correo electrónico todoelconsejodedios@hotmail.com. Gracias por permitirnos edificarle.